Si tenemos que hacer un diagnóstico de cómo está el país en cuanto a salud, yo te diría que el país está en emergencia, en la necesidad de implementar medidas de terapia intensiva, en donde lo que necesita México es un cambio en donde podamos retomar lo que venía funcionando, corregir lo que se tiene que hacer, pero como habló Salomón, pasando de la base de que tenemos esta disminución en la sobrevida del mexicano de 4 años, nos regresamos 30 años en la historia de la salud de México, aumento en la mortalidad materna, disminución de los programas de prevención, disminución de las vacunas. Entonces, estamos en emergencia. Esta mesa es hablar de qué está pasando con la salud en nuestro país. Hace unos días, seguramente ustedes vieron, Salo ha tuiteado, escrito, comentado los resultados de Coneval, pues hablando, fíjense nomás quiero dar este dato y les doy la palabra a mis invitados. Se habla de que 30.1 millones de mexicanos, además de los 20 que ya existían, no tienen acceso a servicios de salud. Y esto es algo gravísimo que creo que tiene que ver, desde luego, pues con el desmantelamiento de instituciones, tiene que ver con una pandemia que fue realmente muy mal manejada y que el doctor Moreno, pues al frente pues de un equipo médico muy importante que lo seguía no solo directamente, sino a través de las redes, de sus comentarios, de sus entrevistas, pues vivió en carne propia. Y Salomón Chertorivsky, que ha tenido una lucha constante, permanente, pues como exsecretario de Salud, por esclarecer, por ayudarnos a entender de qué dimensión es el problema. A ver, Salo, ya hablé un chorro, ya prometo que me voy a callar y ahora van. Bueno, a ver, déjame tratar de dar una introducción. Efectivamente, yo te diría con toda certeza que estamos viviendo el peor momento que ha tenido la salud de las y los mexicanos, el peor momento que ha tenido no solo el sistema como tal, institucionalmente, sino de los peores momentos en los resultados para la salud y el bienestar de la población. Y déjame decirlo así, deriva principalmente de 3 grandes tsunamis que de alguna manera están conectados, que todo tienen una raíz común y es la toma de decisiones de un gobierno que las hace en base a prejuicios y no a evidencia y no a la razón. Y voy telegráficamente a esas 3. La primera fue desaparecer el Seguro Popular. A ver, el Seguro Popular había ido creciendo a partir del 2003, en que se echa a andar, en que Julio Frenk diseña, se pasa la ley y empieza a crecer. Llega a tener 53 millones de mexicanas y mexicanos. ¿Tenía fallas? Sí, Tere, tenía fallas, pero así es la política pública, tú vas aprendiendo y vas corrigiendo y vas mejorando, pero estaba bien diseñada. Teníamos de ninguna otra política del Estado mexicano, así lo digo, en la historia, teníamos tanta evaluación, investigación en revistas publicadas bajo revisión de pares. Sabíamos qué funcionaba y tenía que seguir, sabíamos qué había fallado y había que corregir, y sabíamos qué se tenía que cambiar. Todo eso fue ignorado y simplemente desaparece en el sistema tal cual se tenía. Con ello viene un primer invento, el INSABI, que nunca tuvo certezas ni qué cubría, ni a quiénes cubría, ni cómo iba a financiar, ni cuál era el mecanismo de corresponsabilidad con los estados de la República y un largo etcétera. Ahí el primer tema. El segundo, Tere, es la destrucción, así lo digo, del sistema de planeación, compra y abasto de medicamento. Esto que se pensaba pues que era muy fácil,
pues es complicadísimo. No me meto para no aburrir, pero los estudios de demanda y de oferta, de cuánto se tiene que comprar, de cómo se tiene que distribuir en 4,000 puntos en todo el país, de unos medicamentos que son de patente y hay que negociar de una forma, otros que son genéricos y esos se licitan y para eso tienes que estudiar. Una parte importante de los medicamentos, 30% que requieren una red de frío para su distribución y no es como llevar, como alguna vez dijo alguien, papitas o, ¿sabe? Es una cosa bien compleja. Y entonces otra vez se destruye, eran más de 500 servidores públicos dedicados a eso año con año. Íbamos bien, iba avanzando muy bien, teníamos buenos niveles de abasto. Se pasa a la Secretaría de Hacienda, se pasa al INSABI, se contrata una organización de Naciones Unidas que nunca en su vida había comprado y seguimos en un problema que no se va a corregir. Y tercero, pues cayó la pandemia. Claro. Y ya sabemos ahí los resultados, ya sabemos las necedades, ya sabemos el señor Gatell y su ineptitud para poder manejarla, pero además lo que hay que decir es que los 2 años más intensos se dejó de atender muchos otros padecimientos. Así es. Entonces, gente no dio seguimiento a sus tratamientos de enfermedades crónicas, niños y niñas no los llevaron sus padres a dar continuidad a su vacunación y un largo etcétera. Entonces, nos juntaron estos 3 elementos que hoy tienen. Si nos vamos a los datos precisos y algunas puntualizaciones, y con esto le paso la palabra a Paco, pero a ver, la más grave, si tuviéramos que escoger una variable de nuestro fracaso, es que México perdió 4 años de esperanza de vida al nacer. A ver, si hay una variable que mide el éxito o el fracaso del ser humano, de la humanidad, es la esperanza de vida al nacer. Claro. Bueno, perdimos 4 años. Pero si nos vamos al detalle, se dejaron de realizar más de 40 millones de consultas, se dejaron de hacer 7,5 millones de consultas de alta especialidad, se dejaron de hacer 1.3 millones de mastografías, 1.6 millones de papanicolaos. La vacunación está en sus niveles más bajos de la historia, la vacunación infantil. Y nos podríamos seguir con ello. Hay una lista grande de problemas, pero como dices, con alegría, la fortuna es que sí hay solución. Pues mira, la solución es que haya personas como ustedes, cada quien en su área, pues que ayuden a que nos demos cuenta de la gravedad del problema, porque para resolver algo, doctor Moreno, lo primero hay que tener un buen diagnóstico, ¿no? ¿Qué diagnóstico tienes, Francisco? Tú has sido un hombre que ha estado al frente en la batalla desde el terrible 2020, donde el COVID ya se volvió una pandemia. ¿Qué evaluación haces de estos años, Francisco? No lo oímos. Tenemos... Si tenemos que hacer un diagnóstico de cómo está el país en cuanto a salud, yo te diría que el país está en emergencia, en la necesidad de implementar medidas de terapia intensiva, en donde lo que necesita México es un cambio en donde podamos retomar lo que venía funcionando, corregir lo que se tiene que hacer, pero como habló Salomón, pasando de la base de que tenemos esta disminución en la sobrevida del mexicano de 4 años, nos regresamos 30 años en la historia de la salud de México, aumento en la mortalidad materna, disminución de los programas de prevención, disminución de las vacunas. Entonces, estamos en emergencia. El problema que yo veo, Tere, es que si tú tienes un familiar que está en el hospital y llega un médico y te dice hay que pasarlo a terapia intensiva porque está muy grave, pero el médico que lo ha estado encargado de verlo te dice, oye, lo veo muy bien y lo vamos a dar de alta en 3 días. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que, desafortunadamente, al no reconocer las fallas, los problemas, las circunstancias que estamos viviendo, pues también se ha generado, y lo hemos visto, 2 mensajes totalmente opuestos a la población. Si
pudieran leer el artículo que se publicó por parte del doctor Frank y su equipo y también ver los resultados de Coneval, bueno, pues no hay más que, es como si yo te digo, mira, quiero pasarlo a terapia intensiva porque su corazón está mal, porque su riñón está mal, porque el hígado no funciona, porque necesita esto y esto. Ahí está todo el argumento. O sea, no es que estemos inventando que México está mal en salud. Ahí está. Pero lo primero que se necesita es que la sociedad lo reconozca para poder pedir ayuda. ¿Por qué? Porque creo que viene algo muy importante. Tenemos que exigir que el próximo gobierno dedique parte de la planeación a salud. Si no se hace eso, vamos a estar en graves problemas, porque vamos a empezar a tener epidemias de enfermedades que no se están vacunando ahorita, porque tenemos el riesgo de otra pandemia, porque ese va a estar latente, porque el cambio climático está haciendo que existan otras enfermedades en otros sitios en donde no había. Estamos en una situación de emergencia. Ese es mi diagnóstico, Tere. Está el país en una situación como para pasarlo a terapia intensiva, reanimarlo y luego rehabilitarlo. Pero ahorita se necesitan medidas de urgencia. Francisco, una pregunta que